Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto y sexto grado de primaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a el mágico mundo de Decau. Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están? Hola, Cubi. Hola, Jazmín. ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de Decau. Y ya estamos listos para la aventura de hoy. Por supuesto, Cubi. Y recuerden que este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de manera práctica y divertida. Esperamos que ustedes los disfruten tanto como nosotros. Así que llamen a todas las personas que viven en su casa para que se nos unan, porque aprender juntas y juntos es mucho más divertido. Exactamente, Cubi. Así que empecemos. Hola, ¿cómo están Carmen, Laura y Juan? Kami Saraki, kung hamasitas. Abiroe Bancaripe, Jeroe Bancarope. Hola, ya estoy con muchas ganas de aprender. ¡Qué bueno, chicos! Y nosotros de poder ayudarlos. Sobre todo en un tema tan importante como es el calentamiento global y el cambio climático. Les cuento que mi tío, que también vive en Puno, pero un poco más lejos de la ciudad, es agricultor y se dedica al cultivo de papa, quinoa y cañigua. Y me ha contado que por el calentamiento global se han producido cambios en el clima que están afectando la calidad de sus productos. ¿Y cómo afecta la calidad de sus productos? Me contó que las papas están saliendo más chicas y en algunos casos se está perdiendo la cosecha. Hay temporadas en las que en una estación llueve mucho y otras en las que en la misma estación hay sequía. Y eso hace que sea más difícil cultivar. ¡Así es! Como el clima es tan cambiante, se hace más difícil saber cuándo sembrar para que las semillas germinen y las plantas se desarrollen adecuadamente. El calentamiento global, un gran problema es analizar e identificar las consecuencias de los cambios climáticos para su comunidad. Ustedes deben. Muy bien, Decau. Así será. Nuestro propósito de hoy es explicar cómo el calentamiento global y el cambio climático afectan el bienestar de las familias de nuestra comunidad. Me parece excelente. Es un tema de mucha importancia. Por ejemplo, hace 5 años la lluvia aparecía siempre durante los mismos meses y caía lo necesario. Sin embargo, hoy en día llueve tanto que se pierde la cosecha. ¡Qué pena! Eso sin duda es efecto de los cambios climáticos. Así es. Y cada vez las lluvias son menos frecuentes, pero más intensas. Y en verano ha empezado a hacer más calor de lo habitual. Por lo menos llueve aquí en el norte. En verano hace mucho calor. El suelo se calienta tanto que de tan solo caminar sientes el calor en los pies. Bueno, aquí hay mucha agua en algunas épocas, pero también hay periodos de sequía que son más largos y otros más cortos. ¿De cuánto tiempo estás hablando? En tiempo largo, más o menos de 8 meses, y de cortos de 2 meses, lo cual les hace la tarea más difícil a los agricultores durante todo el año. Me han hecho recordar que mi abuelo me contaba que en su tiempo se decía que había un año malo cada 7 años. Ahora parece que hay un año malo cada 2. ¿Y a qué se refería cuando dice año malo? Hacía referencia a que la temporada seca era más larga de lo normal. Mi abuelo me contó que hace 20 o 30 años estos fenómenos ocurrían con normalidad, pero ahora en tan corto tiempo se hacen más frecuentes. Esto ocurre debido al calentamiento global. Por eso, los periodos de lluvia se hacen más intensos en algunos meses del año. Y hay meses que se pierden las cosechas. Pero otro problema también sería la sequía.
porque no hay lluvias. Claro, eso. Así como las intensas lluvias, la falta de ellas afecta a la agricultura. Y a los animales. Entonces podemos deducir que el clima, las cosechas y las siembras de los cultivos están relacionados. Es por eso que la cantidad y calidad de los productos de mi tío han disminuido. Y ni hablar de toda la inversión que debe haber hecho para la cosecha. Así es. El cambio climático afecta en varios aspectos. Uno de ellos es el económico. Todo lo que nos han contado es un ejemplo que nos lleva a alcanzar nuestro propósito de hoy. Realmente el calentamiento global y el cambio climático afectan directamente a las comunidades. Entre todas las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático, destacan aquellas ligadas al aumento de las temperaturas, lo que ocasiona cambios en las lluvias y en las sequías. Hoy en día existen muchas evidencias científicas de que nuestro planeta se está calentando y muestra grandes cambios en los registros climáticos. Por ello es que se están produciendo fenómenos meteorológicos extremos, como fuertes sequías, olas de calor o lluvias torrenciales. Y eso se ajusta al ejemplo del caso de mi tío. Debido a que el periodo de sequía aquí en Puno es más largo, durando hasta 8 meses. Si bien el cambio climático implica un riesgo para los agricultores y trabajadores del campo, piensen en los mercados de todo el país que esos productos abastecen. Es verdad, Jazmín. Hay un riesgo para la propia seguridad alimentaria del país. Además, si no venden sus productos porque se les malogra o no pueden cosechar, pierden ingresos. Y luego no llegan a cubrir todas sus necesidades. Es terrible. Parece una reacción en cadena. Ahora entiendo por qué mi tío decía que no le alcanzaban las ganancias de su cosecha y que solo le quedaba para pagar sus préstamos. En el fondo solo tenía pérdidas en esa cosecha. ¿Y qué efectos tendrá el cambio climático en otras comunidades del Perú? Por ejemplo, en la costa. Otra consecuencia es el aumento de la temperatura del mar. Esto afectó la productividad de los recursos pesqueros. Las altas temperaturas que puede tener el mar genera que algunas especies ya no puedan reproducirse y vivir en esas condiciones. Y eso trae como consecuencia que disminuya la producción pesquera. Y a su vez, esta situación ocasiona que ese recurso no esté disponible para la alimentación de una población. Eso quiere decir que en algunas épocas ciertas especies de peces no se puedan encontrar con tanta facilidad en los mercados. Y eso también afecta en la economía, porque si hay escasez de un producto, los precios suben. Claro, ahora ya entendemos la razón. Su producción en esta temporada es baja. Ya no abundan como antes. Veo que los cambios climáticos afectan de manera diferente a todas las regiones. Y eso solo en la parte productiva, sin contar los desastres naturales que suelen producirse. Qué bien que se han dado cuenta de la importancia de cuidar el ambiente. Así es, Scooby. ¿Qué les parece si seguimos viendo más casos luego de la pausa? Excelente, Jazmín. No se vayan, ya volvemos con más aquí en El Mágico Mundo de Decao. Ya estamos de regreso aquí en El Mágico Mundo de Decao. Y seguimos con el propósito de explicar cómo el calentamiento global y el cambio climático afectan el bienestar de las familias de nuestras comunidades. Y nos estamos dando cuenta qué tan peligroso es el cambio climático. Todos tienen que saber sobre esto. Es verdad, yo durante esta semana he estado conversando con mis amigos sobre el cambio climático. Ellos también se han quedado preocupados. Muy bien. Mientras más personas estén enteradas, más se podrá hacer en favor de sus comunidades. Me comentaron que ellos lo habían notado en su alimento. Se dieron cuenta sus papás ya no conseguían el pescado que normalmente comían. Es lo que comentábamos. Nos afecta directamente este fenómeno. Otra situación que se produce en el mar es que el afloramiento de aguas frías ya no se da como antes. ¿Qué es el afloramiento? Buena pregunta.
El afloramiento consiste en que las aguas frías suban a la superficie y con ello aumente la cantidad de nutrientes beneficiosos para los peces, como nitratos y fosfatos. ¿Y de qué manera nos perjudica eso? Si los peces no tienen cómo alimentarse bien, tampoco se van a reproducir y eso disminuiría la producción. Tiene sentido, y eso también provocaría escasez de alimentos. Esos son buenos ejemplos, pero el cambio climático no solo afecta a la producción de alimento, también a las familias y sobre todo a las personas, ya que se dan las condiciones para que prosperen algunas enfermedades como la malaria y el dengue. La malaria y el dengue son enfermedades que se producen por los efectos del cambio climático, ya que las altas temperaturas y la humedad generan un ambiente propicio para que se desarrollen los insectos que transmiten estas enfermedades. Es verdad que a los zancudos les encanta vivir en zonas húmedas. Con un clima tan variado como las intensas lluvias y el calor, debe haber muchos zancudos, que son los que transmiten las enfermedades. Mi papá me contó que aquí en la selva han fumigado muchas veces las viviendas para desinfectar y evitar nuevos casos de dengue o malaria. Eso es verdad, Laura. El calentamiento global y el cambio climático hacen que la ocurrencia de enfermedades aumente significativamente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde 1940 han aparecido más de 300 enfermedades infecciosas en humanos, la mayoría de ellas causadas por virus. Algunas de estas enfermedades son la chikungunya, el dengue y la influenza aviar. Estas enfermedades han sido consideradas peligrosas debido a su fácil propagación y los riesgos que significa para la salud pública. Se ha pronosticado que el calentamiento global y el cambio climático causarán una evolución aún más rápida de las enfermedades en los seres humanos. Es increíble conocer cómo el calentamiento global y el cambio climático están afectando las vidas de las personas de las comunidades del Perú. Hemos visto cómo afectan la salud, los peces de los mares y las cosechas, y por lo tanto a la producción de alimentos y a la economía. Hay que ser más conscientes, no es un juego. El cambio climático está afectando las condiciones de vida de las personas. Otro suceso al que tal vez no le damos la importancia requerida es el deshielo de los glaciares. En los programas anteriores hemos visto cómo afectan los nevados el cambio climático. Hubo un caso en particular, el del nevado Pastoruri, que en pocos años se ha deshielado muchísimo. Y así con muchísimos otros nevados. ¿Y cómo afecta el deshielo de los glaciares y nevados a las comunidades? El deshielo de los glaciares hace que se eleve el nivel de agua de las lagunas de origen glaciar. Y esto pone en riesgo a las comunidades ubicadas en las partes bajas de las cuencas. ¿Por qué dices que pone en riesgo? ¿No se supone que es mejor que haya más agua? Lo que ocurre en este caso es que a mayor cantidad de agua, las lagunas aumentan su volumen de agua y los ríos incrementan demasiado su caudal, generando inundaciones. Y las inundaciones sí que afectan de muchas maneras. Sembríos, viviendas, ganadería, entre otros. Las inundaciones del fenómeno El Niño son terribles. Yo he visto cómo se han destruido muchas viviendas aquí en el norte. Sí, ese es un fenómeno natural que ha generado muchos desastres. En el caso del deshielo, las inundaciones perjudican a las comunidades que se ubican cerca de los ríos, ya que sus casas se inundan perdiendo sus bienes, tal como ha sucedido en las comunidades cercanas al río Piura. Realmente el cambio climático puede perjudicarnos. Algunas comunidades corren el riesgo de inundarse, a otras les trae enfermedades como la malaria y el dengue, y en otros lugares se malogra la cosecha. Todas las consecuencias de este cambio climático hacen que el estilo de vida de las personas de las comunidades cambie. Por ejemplo, ahora en la estación de verano hace más calor de lo habitual, por lo que las autoridades recomiendan utilizar gorro y bloqueador para proteger la piel de los rayos ultravioleta, lo que antes no se hacía. No solo en verano, sino todo el año, porque los rayos solares cada vez son más fuertes. Todas las comunidades del país deben tomar esas precauciones para cuidar su salud
y así estar preparados. Yo he leído que el calentamiento global y el cambio climático están generando escasez de agua y alimentos, no solo para las personas, sino también para los animales, por lo que algunas comunidades están siendo invadidas por animales salvajes que atacan al ganado y quizá podrían atacar a las personas. Es decir, si en la Amazonía un jaguar no encuentra agua o comida, podría ir a alguna comunidad cercana y comer los animales que crían los pobladores, como gallinas, patos u otros. Así es, Laura. Esto ocurre porque las personas están deforestando bosques, dejando a los animales sin espacio ni alimentos. Investigando, encontré que otra manera en que el calentamiento global y el cambio climático afectan a las personas es debido a las sequías, ya que contribuye a que los incendios forestales se propaguen de manera rápida. Es cierto, la sequía hace que la planta de los bosques se queme fácilmente. El incendio se extiende llegando a lugares donde hay viviendas, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas. Entonces las personas de esas comunidades deben ubicar sus viviendas en lugares alejados, donde se encuentren más protegidos. Pero también hay que recordar que cada año el calentamiento global aumenta, generando más y más cambios climáticos. Esperemos no llegar al punto en el que no se sepa qué hacer. Por eso es muy importante que todas las personas conozcan esta información. Voy a hablar con mis familiares acerca de esto, para que sepan qué estamos viviendo en estos momentos. Yo también voy a informar más sobre eso. Por ejemplo, hay programas de salud en las postas médicas para afrontar la malaria y el dengue. Yo voy a comentarle a mis amigos para que ellos le comenten a toda su familia. Aún estamos a tiempo, por eso es importante aprender para no seguir perjudicando a nuestro planeta. El cambio climático de diversas maneras ha afectado a las comunidades. El Perú, como muchos países, afectado está siendo por el calentamiento global. Pero hablar al respecto y tomar conciencia, un gran paso es. Han concluido el propósito de hoy. Muchas gracias, Decao. Gracias, amigo. Así que recuerden que entre las múltiples consecuencias del calentamiento global y el cambio climático, destacan aquellas ligadas al aumento de la temperatura. Y eso es lo que ocasiona cambios en las lluvias y las sequías. Así es, Juan. Hoy en día existen muchas evidencias científicas de que la temperatura de nuestro planeta se está incrementando. Y esa es la causa por la que se están produciendo fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, sequías o lluvias intensas. Como vimos en el caso del tío de Carmen, el cambio climático afecta a los agricultores, pierden cosechas y perjudica su economía. Y también afecta la seguridad alimentaria del país, porque si se malogran las cosechas, ya no llegan a los mercados. Muy bien. Las personas de las comunidades que trabajan en la agricultura se ven perjudicadas en sus ingresos porque estos se reducen y luego no pueden cubrir todas sus necesidades. Otra consecuencia es que las altas temperaturas que puede tener el mar generan que algunas especies ya no puedan reproducirse y vivir en esas condiciones. Por lo tanto, disminuye la cantidad de pescado en los mercados, haciendo falta en muchos hogares. Hemos hablado de cómo el cambio climático afecta a las familias, generando las condiciones propicias para la propagación de enfermedades como la malaria y el dengue. Sí. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde 1940 han aparecido más de 300 enfermedades infecciosas en humanos, la mayoría de ellas causadas por virus. Y no nos olvidemos de los deshielos. Gracias, Juan. El deshielo de los glaciares implica un aumento en las lagunas y ríos de origen glaciar, haciendo que aumente su cantidad de agua.
Y a mayor cantidad de agua, las lagunas aumentan su volumen de agua y los ríos incrementan su caudal, generando inundaciones. ¡Guau! ¿Cómo puede afectar tanto? Porque después de esas inundaciones perjudican a las comunidades, malogrando sembríos o ganadería y en muchos casos destruyendo sus viviendas. Otra situación es que la escasez de agua y alimentos debido al calentamiento global hace que los animales salvajes invadan algunas viviendas buscando agua y comida, y quizá podrían atacar a las personas. Esto ocurre porque las personas están deforestando bosques, dejando a los animales sin espacio ni alimentos. Otra manera en la que afectan es que las sequías contribuyen a que los incendios forestales se propaguen de manera rápida, llegando a lugares donde hay viviendas y poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas. Así es. Y finalmente, no se olviden de compartir esta información. Es muy importante que todas y todos conozcan los daños que genera el calentamiento global y el cambio climático. ¡Sí! Antes de irnos, como ya sabemos, estamos en la Semana de la Educación Ambiental y la recomendación de hoy es... Utilizar transporte sostenible. Así estaremos ayudando con el cuidado del ambiente. Muy bien, Jazmín. Ahora los dejamos con Lea. Vamos a ver qué aventura tiene para nosotros hoy en... ¡Leemos juntos! ¡Hatajana! Jaqui sin cama. ¡Chao! ¡Qué bien bailas, Lea! Gracias, es que me gusta mucho esta música. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a ¡Leemos juntos! Lea, ¿qué te parece si leemos otra linda manifestación de esta hermosa cultura afroperuana? Sí, claro que sí. ¿De qué se trata? Te cuento que tengo un audio de una amiga, Mirta Ojeda Chávez, que es profesora de primaria e hija de un gran decimista. Creo que sí he escuchado de ella. ¿No es una docente del Bicentenario distinguida por la UGEL 01? ¡Sí, Lea! Y ahora recuerdo también las décimas. Son estrofas que se usan en la poesía. Tienen 10 versos de 8 sílabas cada una y rima consonante. Muy bien, Lea. Vamos a escuchar y leer Mis antepasados, de Décimas Libres, escrita por el caballero de las décimas, don Fernando Ojeda Mendoza. Décimas libres, mis antepasados. Sé que negro es mi color, el ostentarlo me alegra. Raza que al Perú integra viviendo con mucho honor. Soy brazo trabajador en el campo, en la ciudad. Buscando fraternidad voy extendiendo mi mano, como amigo, como hermano, con mucha sinceridad. En tiempos de esclavitud, época del virreinato, fueron días muy ingratos para toda la negritud. Hoy poseo la virtud de vivir en libertad, de saber que hay igualdad, que ser negro no es ofensa. Hoy tengo esa fuerza inmensa, puedo decir mi verdad. En una humilde barraca, al terminar su faena, al bongó cuenta su pena y un panalivio le arranca. Con una sonrisa franca y lejos del capataz, goza como el que más el negro cae rendido. Sobre un petate dormido encuentra descanso y paz. De esas épocas vividas de humillaciones y dolor, queda en nuestro folclor bailes y trovas sentidas. Tienen punto de partida la zamacueca, el andó. La hazaña el negro cantó con cajón fue el desafío. Ágil y con mucho brillo, el esclavo zapateó. Gracias por haber compartido el legado de tu padre, don Fernando Ojeda. Nuestros ancestros afroperuanos dejaron tantas cosas bonitas.
Así es, Lea. Nuestro país se enriquece con tan grandiosos representantes de la cultura afroperuana como don Fernando Ojeda, Alberto Medina, quien peleó junto a Grau, la familia Santa Cruz, a la que pertenecen Nicomedes, Victoria, Rafael. También a Porfirio y Pepe Vázquez, Eva Ayllón, Bartola y muchos escritores e investigadores como Juan Manuel Olaya, Lucía Charún Illescas, Antonio Galvez Ronceros o Gregorio Martínez. Muy bien, Lea. Y muchos otros más. ¡Cuánto por leer y aprender! Así es. Amigas y amigos TV Lectores, leyendo más, conoceremos más sobre nuestra cultura. Leyendo más, conoceremos más a nuestros antepasados. Excelente, Lea. Pero ya nos tenemos que ir. Nos vemos, queridos TV Lectores, cuando se abran las puertas del retablo de Leemos Juntos. Gracias por acompañarnos. Síganos la próxima semana para más aventuras. Y sigan tomando apuntes de todo lo que aprendemos aquí y compártanlo. Sean como nuestro árbol de la información. Así es. Y familias, sigamos ayudando a las y los estudiantes a cumplir con los horarios establecidos para realizar las actividades escolares y ayudémoslos a acomodar su espacio de estudio para que siempre esté ordenado, limpio y ventilado. Sigan lavándose las manos con agua y con jabón y eviten las 3C. Lugares cerrados, muy concurridos y con contacto muy cercano. Nos vemos el día martes porque este lunes es feriado. Se celebra el Día de Todos los Santos. ¡Chao! ¡Nos vemos!